Libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 4. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los que fueron, dice la palabra, esparcidos, iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió, dice, a la ciudad de Samaria. Le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo, dice, en aquella ciudad. Pero dice la palabra, pero había un hombre llamado también Simón, que ejercía, dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado, dice, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí vamos a estudiar la palabra de Dios y aquí vamos a ver entonces el trabajo de un evangelista. Felipe fue un diácono escogido, ¿no es cierto?, de Dios y lleno del Espíritu Santo. Entonces él podía, ¿no es cierto?, y la iglesia sufrió entonces una persecución. Fue perseguida, ¿no es cierto?, en aquella época, y por lo cuanto, ¿no es cierto?, estos varones tuvieron que salir, porque eran gentiles. Estos varones, ¿no es cierto?, Felipe entonces también había creído y siendo lleno del Espíritu Santo había aceptado el Evangelio por medio de los apóstoles, porque la comisión ya le había sido dada a ellos, el maestro ya no estaba con ellos, pero los había comisionado para que llevaran el mensaje entonces, no solo a Jerusalén, sino también a Samaria, ¿no es cierto?, y así hasta lo último de la tierra. El mensaje, ¿no es cierto?, que había traído Jesús y que lo había enseñado. Había habilitado a sus apóstoles, los había habilitado por 3 años y medio, y por lo cuanto ellos, ¿no es cierto?, estaban preparados, porque sabían, ¿no es cierto?, el Señor le había revelado que realmente, ¿no es cierto?, le había dicho a ellos que su estadía no sería más allá, ¿no es cierto?, su ministerio que 3 años y medio. Después iban a tener que continuar ellos, ¿no es cierto?, con este mensaje. Por eso allí, ¿no es cierto?, encontramos a Marco, cuando escribe Marco allí en 16:15, y ¿no es cierto?, y él habla acerca y escribe de la comisión. Y les dijo, ¿no es cierto?, que el maestro le había ordenado ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, dijo, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dijo, seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y pondrán las manos sobre los enfermos, dijo, y ellos sanarán. Entonces hay una gran comisión, una gran virtud, ¿no es cierto?, que el Señor, y que demuestra entonces que ellos tienen la autoridad, porque para lograr esta autoridad de echar fuera demonios, como sanar enfermos, ¿no es cierto?, es una obra legítimamente de Dios, no es humana ni de religiosos, sino de Dios, porque Dios va a utilizar, ¿no es cierto?, a estos siervos para que lleven este mensaje. Y ellos, ¿no es cierto?, están preocupados. Entonces el hombre de Dios tiene que preocuparse de su vida para que pueda este mensaje germinar y hacer estas maravillas de la obra del Evangelio. Porque estas cosas no son como cosas del mundo, como política o como dichos, ¿no es cierto?, sino son de Dios. Y Él es el que elige ahora, ¿no es cierto?, y da la autoridad. La autoridad es de Él.
y por lo cuanto, ¿no es cierto?, entonces el hombre tiene que buscar a Dios y hacer todas estas cosas conforme al llamado y a la palabra de Dios. También les dice, ¿no es cierto?, la comisión que habla Lucas, capítulo 24 y versículo 47. También, ¿no es cierto?, aquí dice, escribe Lucas, y que se predicase, dice, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y le dice ahora a sus discípulos, y vosotros me sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré, dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Hay un poder. Ese poder es dado de Dios. Jesús es el que llama, Él es el que elige, Él es el que salva, Él es el que redime el pecado a los que creen, porque la salvación es para los que creen. Aquí está entonces la gran comisión que escribe Lucas, ¿no es cierto?, y que se predicase, dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí el Maestro trajo el mensaje único, universal, y fue entregado a los judíos, y ellos tuvieron el privilegio de poder oír, ¿no es cierto?, de la boca del Señor las palabras que salían, ¿no es cierto?, llenas de gracia y de verdad, porque realmente el Señor Jesucristo habló verdad, habló justicia, y también hay juicio para los que no hacen ni cumplen la palabra de Dios. Hay un juicio de una condenación, por lo cuanto, ¿no es cierto?, hay que creer, porque la palabra del Evangelio es para los que creen. Por eso les dice allí la comisión, ¿no es cierto?, que escribe Marcos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, dice, éste será salvo, mas el que no creyera es condenado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la palabra de Jesús es verdad, y es la única verdad en el mundo. No hay otra verdad. Por eso acá, ¿no es cierto?, lo que estudiaba yo en el libro acá de los Hechos de los Apóstoles, este libro también lo escribe Lucas. Y por lo cuanto dice, en aquel ministerio de este varón, ¿no es cierto?, Felipe, cuando fue esparcido, porque el Señor hace como Él quiere. Aquí, ¿no es cierto?, un varón llamado Saulo que consintía en la muerte, porque él, ¿no es cierto?, era un judío, era un fariseo, y ¿no es cierto?, se llamaba Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia y la asolaba de tal manera, ¿no es cierto?, que los tomaba y los llevaba presos, los azotaba, y también los llevaba a muerte a piedra por la ley, porque estaba así la ley. Por eso hay un profeta, ¿no es cierto?, que habla acerca de esto, y es el profeta Isaías, ¿no es cierto?, capítulo 8, versículo 20. Dice, a la ley o al testimonio, el que no dijere conforme a esto, no le ha amanecido el conocimiento de Dios, porque hay que tener el testimonio. Por lo cuanto el que se quiera hacer sujeto a la ley, pero tiene que saber cumplir la ley. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, si mejor es ser del testimonio de Jesucristo, nosotros hablamos de este testimonio, que Jesús es real, que Él tiene la verdad, que en Él está la justicia, están los juicios, es el Señor de todos, el Rey de Reyes, por lo cuanto tiene la autoridad del Padre para hacer, porque toda autoridad fue entregada a Él. Por lo tanto, ¿no es cierto?, entonces aquí vemos la palabra. Este varón Felipe, ¿no es cierto?, llegó a esta ciudad de Samaria. Aquí, ¿no es cierto?, los judíos realmente no estaban de acuerdo con los samaritanos. Los samaritanos, ¿no es cierto?, fue una invasión de sirios que alrededor del año 720, ¿no es cierto?, antes de Jesucristo, llegaron los sirios y se tomaron esto y se quedaron ahí, en estas ciudades, ¿no es cierto?, y por lo cuanto estas son unas razas mixtas entre judíos y sirios. Por eso los judíos odiaban a los samaritanos,
no se atrevían ni a pasar por esas tierras. Incluso Jesús llegó allí al pozo de Jacob, cansado, y se sentó junto al pozo mientras sus discípulos dice que iban a comer, a comprar, dice, para comer. Y allí llegó una mujer samaritana, ¿no es cierto?, al pozo para sacar agua del pozo de Jacob. Y esta mujer, cuando llegó allí, ¿no es cierto?, Jesús, entonces habiendo sacado agua a la mujer, Jesús le pidió agua, ¿no es cierto?, y le dijo: mujer, dame de beber. La mujer dijo: judíos y samaritanos no los tratamos entre sí. Pero Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le darías, porque Él te daría agua viva, porque Él traía el mensaje, ¿no es cierto?, realmente para para el mundo, que Él es el Salvador del mundo. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, aquí también llega la palabra de Dios cuando fueron esparcidos tus discípulos, y dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio es el medio de salvación hoy en día. Es lo único que hay, traído del cielo. La palabra Evangelio es una bendición que llega al hombre para salvación. Si el hombre no acepta el Evangelio o la mujer no acepta el Evangelio, no recibe la bendición de Dios, porque es para salvación. Porque por medio del Evangelio entonces se recibe la promesa del Espíritu Santo para poder ser testigo de Jesucristo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, y de una salvación cierta. El Señor ahora, ¿no es cierto?, le va a utilizar y le va a llamar y le va a cuidar. Entonces dice el siguiente versículo: Felipe descendió, dice, a la ciudad de Samaria y predicaba, dice, a Cristo. Se debe predicar, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, porque la palabra Jesús es nombre y la palabra Cristo, ¿no es cierto?, significa ungido. La palabra completa Jesucristo, entonces, es el ungido de Dios para salvación. Él es la esperanza de toda esta humanidad, para que así podamos, ¿no es cierto?, llegar a sus pies rendidos, reconociendo que somos pecadores, para poder recibir entonces por medio de Él el conocimiento entonces de la palabra, ¿no es cierto?, y del Espíritu Santo que va a revelar a nuestras vidas lo que debemos hacer para poder, ¿no es cierto?, hacer su voluntad. Sin Cristo es imposible conocer la verdad única, porque Él, ¿no es cierto?, por medio de Él vamos a conocer la verdad única. Pero tenemos que llegar a Cristo, porque en Él está la verdad. Cuando la persona no conoce a Cristo, realmente comete barbaridades, como aquí, ¿no es cierto?, lo que hizo el apóstol Pablo, siendo un judío muy educado, preparado, pero no tenía, ¿no es cierto?, realmente el conocimiento del Hijo de Dios, de Jesús. Por eso él se hizo un perseguidor. Mataba a las personas como lo hizo con Esteban, porque predicaba el Evangelio, porque era lleno del Espíritu Santo. La gente se convertía, le seguían. Y él siendo un judío, ¿no es cierto?, pero realmente ya su tiempo se había cumplido. Y ahora estábamos dentro del tiempo de la gracia, ¿no es cierto?, por la verdad de Jesucristo. Por eso hoy día todavía hay misericordia de Dios. Y todavía hay tiempo para poder salvarse y ser salvo. Para llegar, ¿no es cierto?, a Jesús, a pedirle quien nos pueda ayudar para poder ser un vencedor de este mundo que está lleno de pecado y de maldad. Y hacer su voluntad para alcanzar una vida nueva, ¿no es cierto?, en un lugar preparado que Él tiene. Por eso Jesús, hermano, ¿no es cierto?, es de mucha importancia. Por eso Felipe, dice, descendió a la ciudad de Samaria y predicaba, dice, a Cristo. Y la gente unánimemente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque era de Dios este varón. El Señor estaba en él. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, era lleno del Espíritu Santo, era un diácono. Por lo tanto, ¿no es cierto?, sabía lo que es de Dios.
las sanidades, los prodigios, la salvación, el conocimiento y la manera como arrastraba multitudes y le creían porque era la verdad de Dios. No era un hombre religioso, ¿no es cierto?, sujeto a tradiciones ni a costumbres, sino era un varón de Dios. Un hombre, ¿no es cierto?, que realmente se había entregado para llevar este mensaje, ¿no es cierto?, a los lugares, ¿no es cierto?, donde no había sido predicado. Allí llegó a Samaria, ¿no es cierto?, este gran evangelista. Por eso aparece en la Biblia como único, ¿no es cierto?, evangelista. También tuvo 4 hijas, ¿no es cierto?, que eran doncellas. Y estas también, ¿no es cierto?, entonces eran profetisas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, Dios Él hace como Él quiere porque Él tiene la autoridad. Por eso dice la palabra el siguiente versículo. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, dice, gran gozo en aquella ciudad. Por medio del Evangelio, de la palabra de Dios, se recibe el gozo. El hombre cuando recibe a Cristo en su vida, recibe el gozo, ¿no es cierto? Y el gozo es muy diferente entonces a las demás cosas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay gozo, el hombre es feliz habiendo recibido la palabra de Dios en su pobreza, en su enfermedad, en todo. Comprende, ¿no es cierto?, lo que es la vida. No se desespera como lo hace el mundo cuando no está el gozo de Dios, cuando no es creyente del Señor Jesucristo. Muchas veces hace cosas que no debe hacer y muchas veces, ¿no es cierto?, intenta incluso en su vida. Pero un cristiano, ¿no es cierto?, sabe, ¿no es cierto?, gozarse con la palabra de Dios, con los dichos de Dios, medita en su mente día y noche, ¿no es cierto?, lo que ha podido recibir y que Dios ha tenido misericordia de él y se ha compadecido, porque Él es el único que lo llama y Él es el que llama, por lo cuanto Él llama, ¿no es cierto?, a los que han de ser salvos. Si Cristo no lo llama a la persona, imposible. Puede serse muy grande sabio, ¿no es cierto?, realmente un gran filósofo, pero no va a recibir lo que recibe un cristiano cuando se convierte al Evangelio y se hace un seguidor de Cristo, acepta a Cristo en su vida. Es una sabiduría, ¿no es cierto?, que sobrepasa los límites. Y es sobre todo, porque es el gozo del Espíritu Santo que lleva al hombre, ¿no es cierto?, el sentir la seguridad y la confianza de estar en Dios. Pablo mismo dice allí, ¿no es cierto?, a los Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo, ¿no es cierto?, y dándonos a conocer, dice, el misterio, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, el hombre entra, ¿no es cierto?, a gozarse en las cosas de Dios. Porque sin Él nada podemos hacer. Porque sin Él todo es posible. Sin Él no hay nada posible. Pero con el Señor Jesucristo las cosas son posibles. Por eso Pablo decía, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, la palabra beneplácito es el acuerdo que Dios tomó, Dios Padre, ¿no es cierto?, con su Hijo, dándonos a conocer, dice, el misterio, ¿no es cierto?, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, todo el que espera en Cristo, el Señor viene por él. Pero tiene que cumplir, ¿no es cierto?, lo que la palabra le está mandando. Perseverar, ¿no es cierto?, y poder guardar entonces, ¿no es cierto?, la perfección
para que así, ¿no es cierto?, no podamos apartarnos entonces del Señor Jesucristo. Pablo dice también allí, ¿no es cierto?, lo que decía Pablo. Y en él vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, dice, de vuestra herencia del Espíritu de Dios, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. El Señor pone su sello en los creyentes, por lo cuanto nunca más le dejará, si ellos son fieles a seguirle. Tienen entonces, ¿no es cierto?, la garantía de poder pedir, y el Señor no los abandonará. Pero si el hombre cae, ¿no es cierto?, en el pecado, en la maldad, por lo cuanto el Espíritu de Dios se retira de él, y el hombre es abandonado. Por eso, ¿no es cierto?, el cuidado es entonces, ¿no es cierto?, de poder perseverar para lograr la perfección y la santidad, porque sin la cual dice que nadie verá al Señor. Esto no es tirar al azar, sino realmente no es un compromiso entre Dios y el hombre. Es algo serio, es un pacto que el hombre hace con Dios mismo y no puede fallar. Y la seguridad del gozo, que el hombre ya, ¿no es cierto?, no se va a interesar en las cosas terrenas, porque en su pobreza va a ser feliz, en su abundancia también, en su enfermedad. Su fe es profunda, el Señor no le abandonará. Por eso la palabra, ¿no es cierto?, así que había gran gozo, dice, en aquella ciudad. Pero el siguiente versículo dice ahora lo siguiente. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Aquí hay muchas cosas, ¿no es cierto?, como en aquel tiempo. Este era un hombre mágico, hechicero, dominaba los artes espirituales, y en este mundo está lleno de estas cosas. El hombre prefiere, ¿no es cierto?, ir entonces a los agoreros, a estos mágicos, espiritistas, y no venir a Jesús. Porque siempre ha existido, ¿no es cierto?, la hechicería, la maldad y las fuerzas espirituales malignas. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, este mundo está lleno, ¿no es cierto?, de esta obra satánica, como también de las falsas religiones. Hay una sola iglesia, ¿no es cierto?, es la que sigue a Jesús, la que le acepta, la que le cree, porque su palabra es verdad, y que está siempre, ¿no es cierto?, persevera, y puede entonces, ¿no es cierto?, sentirse seguro que está en la verdadera iglesia espiritual que el Señor ganó con su propia sangre. Porque Él se ha ganado el señorear la iglesia y también de dar los dones a los que Él estime conveniente. Aquí hay un varón, Felipe, obtuvo entonces este gran don por el medio del Espíritu Santo, el don de evangelizar. Amén. Gran don de Dios, que realmente, ¿no es cierto?, Dios pudo darle a este varón. Así también la palabra los lleva entonces, pero este hombre, con todo lo que sabía y había mostrado a esta ciudad, ¿no es cierto?, realmente, pero cuando llegó el Evangelio, ¿no es cierto?, como dice la palabra, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales
grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Sobrepasa el Evangelio. La verdad única sobrepasa todo y destruye las obras malignas. Si usted escudriña las Escrituras y se pide a Dios la dirección, ¿no es cierto?, en oración, el Señor le va a revelar la verdad única, ¿no es cierto?, que está, porque solo Jesús revela esta verdad, este misterio. El hombre no puede recibir nada si no fuese dado, ¿no es cierto?, por el Espíritu y por el Señor Jesucristo. Porque en este mundo, ¿no es cierto?, está lleno de engaños, de maldades y de falsas religiones, de falsas enseñanzas, de credos y también, ¿no es cierto?, de muchas tradiciones. Es necesario ir a la Escritura. Porque sin la Escritura es imposible. Por eso la palabra de Jesús, ¿no es cierto?, le dijo a sus discípulos cuando los habilitaba, ¿no es cierto?, estaban con él, les habló allí en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y no queréis, dijo, venir a mí para que tengáis vida. Gloria, dijo, de los hombres no recibo, más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, dijo, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis recibir la gloria de uno de los otros y no recibir la gloria que viene del Dios único? La Escritura tiene la verdad, pero hay que escudriñarla. Es la única esperanza. Muchos libros pueden haber, pero este libro es el volumen de toda la sabiduría, de que no el hombre, ¿no es cierto?, puede lograr, es lo de Dios. No hay otro libro. Porque este libro nos habla de la verdad y de la justicia de Dios. Que es la esperanza nuestra, si sin Dios nunca vamos a poder lograr nada. Pero con el Señor todo es posible, incluso la sanidad de los prodigios y las señales. Pudimos derrotar principados de espíritus, de demonios, en el nombre de Jesucristo. Y así, ¿no es cierto?, van a ser sanados los cojos y paralíticos como lo hacía este varón. Era sincero en su mensaje, ¿no es cierto?, y podía llevar entonces y presentar la gloria de Dios ante todo. Por eso hay que sentirse orgulloso, ¿no es cierto?, que realmente nos hemos dado el tiempo de dejarnos oír, de dejarnos enseñar, de ir a las Escrituras. No los dejemos engañar, porque nuestra salvación está en juego. Es necesario que esta ciudad de Malalhue, ¿no es cierto?, preste oído. Si no tiene una Escritura, una Biblia, ¿no es cierto?, pueda comprarse una. No se deje engañar en las religiones, ni en las costumbres, ni en los credos. Si no venga la palabra de Dios, preste atención, ¿no es cierto?, y oído a lo que la palabra de Dios y los que predican el Evangelio pueden decir con seguridad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el Señor pueda ayudarnos en gran manera. Sabemos que sin Él nada podemos. Ahora, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios, Pablo mismo nos dice allí en el libro de... Vamos a estudiar otro pasaje para ir dando término. Lo vamos a hacer en el libro de Gálatas. ¿Qué es lo que dice este gran hombre? Después de ser un perseguidor, pero cuando el Señor le salió en el camino y lo conoció, cambió al 100%. Ya no fue más perseguidor, fue un hacedor, fue un apóstol. Llevar el mensaje a través del mundo. Hizo entonces también, ¿no es cierto?, sus travesías, ¿no es cierto?, por Asia Menor, Asia Mayor, y pudo llegar también a España, anunciando este mensaje. Aquí dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ahora dice este gran apóstol, habiendo sido un perseguidor que perseguía la iglesia de Cristo y la asolaba. Pues dice ahora, pues busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía, dice, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Mas os hago saber, hermano, dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio revelado es enseñado. Si el Señor no te hace participar en estos dones, ya siendo un evangelista, un predicador, ¿no es cierto?, un apóstol, un profeta, un pastor o un maestro, para que puedas conocer la esencia misma de la palabra de Dios que ha sido revelada a tu vida, para que hables de ello. Y esto solo el Señor lo hace con las personas que Él ha llamado, que los ha hecho nacer para esta comisión. Ahora dice el apóstol aquí: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice, en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía de sobremanera, dice, a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celosos las tradiciones, dice, de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de su madre, desde el vientre de mi madre, revelar su Hijo en mí para que yo le predicase, dice, entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví, y de nuevo a Damasco. Todo esto le fue revelado al Señor. Por eso las Escrituras tienen la verdad y los van mostrando, ¿no es cierto?, la verdad de Dios.